Y ya estamos en el estudio cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos Hola, días. ministra. Bienvenida. Bueno, tenemos agenda abierta, hay temas que son relevantes como el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Se han cumplido 2 meses desde que este ingresó, podríamos actualizarlo. También la intención que tiene el gobierno de avanzar en el proyecto de esa vacuna universal. Pero empecemos con un tema que ha estado en la agenda en el contexto del debate presidencial, ¿cierto?, que es la violencia digital en contexto de campaña, ¿cierto? Hoy día lo último es que Renovación Nacional le ha enviado una carta tanto a Evelyn Matei como a José Antonio Kast, llamándolos a comprometerse a todos, más bien dentro del espectro, pero dirigida específicamente a estos dos candidatos, a dejar de lado este tipo de usos, digamos, de las redes sociales sobre todo. ¿Cómo ha visto este debate y que ahora ocupe el primer lugar en la conversación, por lo menos en la derecha? Bueno, me parece que en buena hora que se discute. Hace 2 años cuando se planteó abordar este debate desde la evidencia con voces académicas en la Comisión para la Desinformación, a la ministra Vallejo se la acusó de pretender censurar y hoy estamos viendo que es un debate necesario. En particular, desde el Ministerio, en la Ley Integral contra la Violencia, que está en vigencia desde el año pasado, hemos tenido un diálogo a propósito de la violencia política de género, con episodios que son transversales, o sea, la agresión que sufrió la secretaria general de RN, Andrea Valladares, en la misma sede de su partido, sí. La campaña de difamación y ataques con los cuales hemos solidarizado con la senadora Carmen Gloria Aravena, expresiones que también han afectado a mujeres del oficialismo y que nosotras vemos se dan especialmente en los gobiernos locales. A partir de eso hicimos un estudio que estamos prontos a lanzar sobre violencia política de género durante las elecciones municipales. ¿Qué muestra ese estudio? ¿Nos puede adelantar algo? No puedo adelantar porque estamos, sí podemos decir que hicimos un procesamiento con Big Data, digamos, de redes sociales para hacer un análisis digital y también una encuesta que respondieron más o menos como el 10% de las candidatas a los distintos cargos de core, concejala y alcaldesa, y los resultados muestran que necesitamos debatir sobre eso. Ahora, sobre el ámbito digital en específico, el año pasado dimos un paso bien importante también con la ley integral, que fue por primera vez tipificar la difusión no consentida de imágenes íntimas enviadas consentidamente. Ahora estamos tramitando la ley de violencia digital que amplía esta discusión hacia cuestiones como el hostigamiento, el doxing y en particular un desafío que no estaba cuando se empezó a tramitar esta ley, que es una moción parlamentaria, el año 2021, que es la posibilidad de generar imágenes con inteligencia artificial, que es precisamente lo que está en discusión estos días, cómo eso confunde a la ciudadanía. En el caso del trabajo que hacemos nosotras en el Ministerio lo vemos cómo se ocupa para denigrar, cómo se ocupa en el espacio político, pero también cómo se ocupa para generar lo que se conoce como sextorsión, cómo se ocupa para difamar. ¿Es de alguna manera una continuación de la triste tradición de violencia contra las mujeres, el uso que se le está dando en el espacio digital? Bueno, el espacio digital es el nuevo espacio público también y por lo tanto replica lo que ocurre en la sociedad. Ahora, los efectos y lo que nos muestra la evidencia, hemos tenido varias visitas en la tramitación del proyecto de ley de violencia digital, que el lunes vamos a presentar indicaciones nuevas para poder seguir avanzando en su tramitación. Está en el Senado, en segundo trámite. Es que, claro, las manifestaciones de la violencia son digital, pero las consecuencias son reales. ¿Cuáles son las consecuencias? En el ámbito político vemos el fenómeno de la desinformación, pero también cómo se permite la difamación sin que haya una posibilidad de exigir responsabilidades amparadas en el anonimato, en el bombardeo, etc. Y eso es lo que ha dicho la candidata Evelyn Matei. ¿Qué le parece que ella lo haya puesto como el argumento central de su campaña en las últimas 2 semanas? Bueno, respecto a cómo eso impacta la campaña, yo creo que otros tendrán que evaluarlo. Nosotras lo hemos dicho muchas veces, se dijo a propósito de la Comisión de la Desinformación. Esto no es por tratar de ponerle la coma de género a todo, pero efectivamente hay un impacto que es diferenciado. Hace poco Idea Internacional lanzó un informe al respecto, lo estuvimos lanzando con la senadora Paulina Núñez, que es de la oposición, y donde hablábamos la especial, que
que le pasa también a las mujeres periodistas, ojo, que tiene que ver con las ofensas basadas en estereotipos de género, las amenazas de violencia sexual, los cuestionamientos por la vida personal, por la conciliación de la vida familiar y personal, que ocurren siempre, pero que se intensifican a través de las redes sociales. Pero lo que yo le pregunto es, ¿qué le parece que Evelyn Matei haya decidido hacer público esto, acusando al Partido Republicano, a su principal líder, y además señalando que han hecho un estudio que identifica decenas de cuentas, bots, pero que hay 5 cuentas madres y le identifican con nombre? Sí, unas bien conocidas cuentas mías también, o sea, conocidas mías. ¿No le llamaron la atención esas cuentas? ¿Que le han atacado a No, usted? yo las he visto. Puedo decir lo mismo, ministra. Digo, son bastante habituales del hostigamiento digital. Y en particular, una de las dificultades que enfrentamos hoy en día es precisamente atribuir las responsabilidades, sobre todo cuando hay contenido que es especialmente dañino. ¿Por qué? Porque la mediación de contenidos dentro de las redes sociales, a propósito de la política internacional, ha sufrido un retroceso. Y por lo tanto es cada vez más difícil interactuar con las plataformas, que son empresas que tienen responsabilidad civil, para poder, por ejemplo, aquí lo estamos hablando de ataques contra personas que están en la esfera pública, pero eso también puede ser información personal de niñas o niños y adolescentes. ¿Pero le parece valioso que la candidata Matei lo haya hecho público? Yo creo que esto es un problema que afecta no solamente a la democracia, sino a la ciudadanía en el día a día. ¿Y en ese sentido lo considera valioso? Por supuesto. O sea, Porque ha habido solidaridad, digamos, transversal. Ahora, lo que con yo ella. creo es que necesitamos abordarlo no solamente cuando afecta a una, sino en general. Lo decía, o sea, esto nosotros lo hemos visto, el fenómeno de la violencia política cuando solidarizamos con Andrea Valladares de RN, cuando lo hemos hecho con políticas del oficialismo, pero para abordarlo seriamente, a través de políticas públicas, tenemos una oportunidad de legislar, que es la ley de violencia digital. ¿Y qué le parece la respuesta que ha dado José Antonio Kast respecto a ese emplazamiento? No la he visto. Porque de alguna manera él Dice que no tiene responsabilidad. Que no tiene responsabilidades en eso. Bueno, precisamente esa es una de las dificultades que tenemos, que es precisamente poder tener algunas medidas de resguardo ante la difamación, ante el doxing, como se conoce la publicación de datos privados que conducen a identidad o a riesgo en la seguridad, como la dirección, root, etcétera. Lo que yo creo es que hay que debatir también en cuál es el clima político. Y cómo hay espacios en los cuales denigrar a las mujeres se ha vuelto habitual. Y a propósito de eso, me gustaría ir a la otra dimensión de la acusación que hace Evelyn Matei, que tiene que ver con esto, que hemos conversado hasta ahora, pero también va un poco más allá esta semana Evelyn Matei cuando dice de los riesgos para la democracia, en definitiva, de que un grupo de matones, digamos, o con una actitud matonesca, gobiernen, porque al final la reflexión de Evelyn Matei va más allá y dice, ¿qué pasa si el día de mañana estas acusaciones van contra una periodista, contra un fiscal, y profundizan un tema que ya tiene que ver... ¿Ha ocurrido respecto a las periodistas? Sí, claro, pero a lo que va es distinto cuando lo hace alguien que está postulando un cargo o que está en una esfera, digamos, de segunda línea, a que lo haga un grupo llegado al poder. Allá va la reflexión de Evelyn Matei. Entonces, los riesgos para la democracia son distintos, son riesgos como más institucionales también. Esto es una discusión que yo creo que es muy profunda, que abarca también las conductas de ciertos sectores, como pueden ser organizadas o no, que abarca también la responsabilidad de las plataformas, que es un tema en el que en Chile estamos bastante al debe. Como por supuesto las plataformas no tienen sede legal en nuestro país, pero además se ha vuelto cada vez más difícil interactuar con ellas en la relación de la moderación de contenido. Solo una anécdota, el año 2023 fuimos huéspedes, fuimos anfitrionas de la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres. Invitamos a Meta a participar de un panel sobre qué podemos hacer respecto a la violencia ejercida en redes. ¿Ya? ¿Y fueron? No. Ya, no se presentaron. No hay interés de esas empresas tampoco quizás por avanzar en estos temas. Y no les conviene, ¿no? tenemos también casos en que incluso previa instrucción judicial no se eliminan contenidos que son perjudiciales para niños, niñas y adolescentes, contenido sexual generado por inteligencia artificial, imágenes íntimas,
Con fallos judiciales que la empresa es. tecnológica no, Por supuesto. no cumple. Entonces, acá hay una dimensión. ¿Meta de nuevo? No podría Ya. decirte en este momento, pero son varias plataformas. Entonces, acá tenemos varias discusiones. Uno, la ciudadanía y cómo se expresa el debate político digital. Y por supuesto que eso tiene el margen de qué es lo que se considera aceptable en el trato al adversario. En segundo lugar, tiene un nivel de responsabilidad que es corporativa, porque los algoritmos no son neutros. Eso todos lo saben. Sí. Los algoritmos no son neutros y es la gran diferencia que existe entre, por ejemplo, ir a una biblioteca en la que yo exploro según mis búsquedas y una librería donde me ofrecen lo que se quiere vender. Y eso es lo que ocurre también con las plataformas e Internet. Y en tercer lugar, creo que es importante también cómo esto ya ha afectado, porque este no es un fenómeno nuevo, me alegra que se esté abordando por parte de la oposición a propósito de Evelyn Matei, pero como lo dijo la ministra Vallejo también en su vocería del lunes, esto es un tema que el gobierno ha tratado de instalar en forma de un abordaje deselectoralizado a través de la Comisión para la Desinformación y no hubo mucho eco. Y esperamos que en la tramitación la próxima semana del proyecto de ley de violencia digital, al menos por fuera de la coyuntura electoral, al menos en lo que respecta a la extorsión de imágenes íntimas, a la creación de imágenes íntimas con inteligencia artificial y a la especial afectación que tienen las mujeres, que ya hemos visto casos, los OnlyFans que se difunden sin consentimiento, las imágenes que se mandan a grupos de WhatsApp, etcétera, Todo están eso afectando en el día a día. Y en el proyecto de ley quedarían como falta, como delito. Dependiendo, por supuesto, de la graduación del daño y de la gravedad del delito, van desde multas, por supuesto, a penas. Usted viene llegando de un viaje a Australia, donde conoció la experiencia también de cómo abordan el tema de la violencia digital y del aborto. Lo último, cuéntenos qué vio allá sobre el tema de la violencia digital para entrar en el proyecto de interrupción del embarazo. Bueno, estamos muy contentas con este espacio de intercambio con Australia porque precisamente es uno de los países que ha ido más adelante respecto a la violencia digital. Tienen desde el año 2024 el Deepfake Material Bill, es decir, el proyecto de ley sobre deepfakes, es decir, imágenes creadas, voces creadas con inteligencia artificial. Estuvimos con las autoras, la senadora Anita Green, y también con la ministra Katy Gallagher, que tiene, mi colega tiene la responsabilidad de ser ministra de la Mujer y de Hacienda en Australia, donde pudimos hablar respecto a esto. Ahí hay un trabajo que es muy sistemático. Australia tiene un e-commissioner, es decir, un comisionado de seguridad online, hace bastante tiempo y por lo tanto esta era una discusión avanzada. Lo que especialmente nos interesó es el trabajo preventivo, es decir, la información hacia las comunidades y en particular hacia los jóvenes y los padres respecto de cómo trabajar la relación con Internet. Yo no dejaría a mi hijo solo en una plaza a los 6 años, ¿cierto? Pero hay niños que quedan solos en Internet. Y es un espacio público. Es una plaza, en el fondo, ¿no? Y por lo tanto una carretera necesitamos debatir eso también. Y en particular lo que han logrado respecto a la regulación de las plataformas, no en un sentido vulneratorio de la libertad de expresión y de información. Y la persecución a las empresas tecnológicas también, ¿no? Sino de responsabilidad respecto a lo que se difunde y el especial deber que tenemos todos en prevenir riesgos para la infancia, la explotación sexual comercial y la violencia de género. Ahí hay harto avanzado. Hace 2 meses ingresó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con hasta 14 semanas, de plazo. Esa es la propuesta del gobierno. ¿Qué viabilidad tiene de avanzar ese proyecto cuando la verdad es que, por lo que uno ve, no están los votos? Los votos nunca han estado. Hay que recordar que cuando la presidenta siquiera lo anunció como parte de su programa, la democracia cristiana legítimamente, como parte de su proyecto país, dijo que no era parte de eso. Es decir, en una propia coalición que en ese momento tenía mayoría, que no es nuestro caso, evidentemente, en el Congreso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hemos dado pasos importantes desde el año 2022 con la inclusión de las agresiones sexuales agudas como garantías explícitas de salud. En segundo lugar, con el nuevo reglamento de las 3 causales. Lo digo porque esto hoy ya no se discute, pero el año 2017 tenía solo un 30% de apoyo y se dijeron cosas como que se iba a acabar la Teletón. Esos fueron los argumentos. Que
que había violaciones no violentas. Bueno, estos años vimos a un parlamentario republicano decir que las mujeres no se desviolan, pero sí que ahí siguen algunas cuestiones. Pero entonces vamos a plantear un debate, precisamente va a partir en la Comisión de Salud. Nos habría gustado que pudiera pasar por la Comisión de Mujer, sin embargo la Cámara de Diputados no lo quiso. La Comisión de Mujer es pluralista, digamos, tiene todas las bancadas, pero no se quiso que se pasara por ahí. Vamos a partir entonces con un debate sobre salud pública. Había proyectos importantes que revisar también en la Comisión de Salud, el fortalecimiento de la superintendencia a propósito de la ley de ISAPRE y, por supuesto, la reforma a la ley Ricarte Soto. Y ahora que ha cambiado la presidencia de la Comisión de Salud, estaba la diputada Elia Molina, que por supuesto apoya el proyecto, y hoy ha asumido el diputado Patricio Rosas, que es de mi partido también. Vamos a coordinarnos para poder establecer el debate. En eso es muy bueno que se haya podido mantener el acuerdo en la Comisión de Salud, porque hubo un diputado de la oposición que intentó romper el acuerdo de quién debía presidir precisamente para entorpecer este proyecto, así que quizás no se nota, pero vamos avanzando y vamos a seguir avanzando en el debate. Sobre eso le iba a preguntar, ¿qué expectativas hay del proyecto? Entendiendo que, como decía Carola, los votos no están, digamos. ¿Cuál es la expectativa entonces? ¿Instalar el debate? ¿Abrirlo? El presidente lo dijo muy claramente en su cuenta pública del año pasado. Vamos a abrir un debate que había estado vetado, que solamente se logró abrir en 3 causales, pero que en el intertanto sigue causando un impacto fiscal importante, porque no porque el aborto sea ilegal y clandestino, no llega en sus consecuencias. ¿A qué se refiere? A las urgencias. Tenemos miles de hospitalizaciones. Producto de abortos a propósito clandestinos. de abortos clandestinos. Tenemos una situación de narcotráfico, porque es tráfico de medicamentos por personas que no son profesionales de la salud y que buscan lucrar con la clandestinidad y la angustia, sobre todo de las mujeres jóvenes y populares. Y por lo tanto, esas son 2 cuestiones que queremos abordar. No porque estemos en contra del aborto, esas 2 cosas han dejado de pasar. ¿Usted esperaría que en un eventual gobierno de Janet Jara se le diera continuidad a esta tramitación o no? La propia candidata me dijo que debí presentarlo antes. Sabemos que contamos con su apoyo. Ella hoy es representante de un arco muy amplio, pero sabemos que tiene la convicción también, sobre todo respecto al debate en salud pública. ¿Y qué le parece lo que se está configurando como el comando de la candidata Jara? Ayer iban a presentar formalmente el comando, lo van a hacer hoy finalmente, ahora están en una actividad en la Sofofa, nuevamente coincidiendo con Casti Matei. Ya hay nombres del Frente Amplio que han trascendido, como la propia presidenta del partido, también como Tomás Bodanovich, que ha dicho que, según lo que ha trascendido, va a aportar en una etapa final. ¿Qué rol tiene que tener el Frente Amplio en el comando de Janet Jara? Yo creo que eso es algo que tienen que definir la candidata y el partido. Nosotros estamos preocupados de cerrar la gestión de cara al 11 de marzo y en eso nuestras prioridades son claras: debatir el proyecto de aborto con plazos con altura de miras, ojalá respetando todas las visiones. También ha salido gente del gobierno, la subsecretaria Cardoch se acaba de incorporar. ¿Usted cree que debiera haber más personeros de gobierno que fueran a apoyar el comando de Jara también como una forma de darle continuidad a la gestión del presidente Boric? Nosotros estamos concentrados en trabajar hasta el último día, como decía, con el proyecto de aborto con plazos, con el proyecto de Sala Cuna, que ahora a la vuelta de la distrital vamos a volver a discutir y es nuestra primerísima prioridad junto al ministro Bocardo y el ministro Marcel en cuanto a estas tramitaciones de proyectos que tienen que ver con lo más social, pero que puede tener un impacto de crecimiento por cada punto que se sume de mujeres insertas laboralmente en forma formal. Nuestro país crece 0,4 puntos de Producto Interno Bruto. Eso es lo que no estamos perdiendo. ¿Se perdió tiempo en la tramitación del proyecto de Sala Cuna? Recordemos que un primer proyecto se presenta el año 2018, un segundo proyecto lo presenta en ese momento el presidente Sebastián Piñera, luego el presidente Boric ingresa otro proyecto, luego se hace una indicación sustitutiva y solo sigue la presentamos tramitación. una indicación sustitutiva, no presentamos un nuevo proyecto. Indicaciones sustitutivas, principal modificación. Presentamos una indicación sustitutiva completa el año pasado. Eso, lo que hicimos 2024. fue dividir el debate en 2 ámbitos porque nos parece que es fundamental. La Sala Cuna no es solamente el tiempo y el espacio, sino es su factor educativo. Y por lo tanto, hace un par de semanas ya promulgamos la Ley de Modernización Parvularia, que fue la parte educativa con la cual no podemos pretender ampliar el derecho a Sala Cuna si no preparamos al sistema
para a los abarcar profesionales que van a cuidar a los niños, porque si no sería solamente una guardería. Pero de nuevo, ¿no se perdió tiempo quizás con la idea de hacer un programa nacional de cuidados, en avanzar con una cuestión tan importante? El cuidado y la educación parvularia son completamente distintas. De hecho, si miramos nuestro proyecto de ley de Chile Cuida, apuntan en dos sentidos distintos. La ley de Sala Cuna apunta a la tradición de nuestro país, que es distinta a la que tienen en Estados Unidos, que es como el daycare o la guardería. Nuestro país tiene una sólida institución de educación parvularia que además reduce las desigualdades, mejora la salud pública, tiene beneficios comprobados, que es la que está en Junji, BTF e Integra. Y el Sistema Nacional de Cuidados está enfocado, porque por supuesto dependencia hay en muchos niveles y son aproximadamente 900.000 las personas que cuidan en nuestro país, a un número aún más grande de personas con diversas dependencias. Ministra. Pero en Chile Cuida nos hemos enfocado en la dependencia severa y, tal como dijo el presidente, el foco primero ha sido la ampliación a un nivel histórico de la red local de apoyo y cuidado. Eso no puede considerarse una pérdida de tiempo en ningún caso. Ministra, ahora este es un tema bien importante para entender la inserción de la mujer en el mercado laboral, pero no es el único. Pero me gustaría abordar el tema del desempleo, porque con los datos que conocimos ayer, nos enteramos que el desempleo para las mujeres llega a un 9,9%. Son 0,9 puntos porcentuales más que hace un año atrás. Siempre ha sido el desempleo de las mujeres más alto que el de los hombres, eso es cierto. Y su inserción laboral más Pero baja. en el caso de los hombres, el desempleo llega a un 8,1%, que es el mismo nivel que había un año atrás. O sea, las mujeres en un año han retrocedido en su participación en el mercado laboral, el desempleo ha subido para las mujeres. Eso no es estrictamente correcto, no es, digamos, en cuanto a los datos, no se puede decir que... Estas son las cifras del INE. Sí, por supuesto, pero la interpretación es a lo que me refiero. En el último año, más de 100.000 mujeres que estaban fuera del mercado laboral, que eso se mide no en la tasa de empleo, sino en la de fuerza de trabajo disponible, porque, digamos, cesantía o desempleo, hablamos de un trabajo. Y para eso el criterio es bien flexible, no solo trabajo formal, sino también haber trabajado durante la semana, claro. ¿cierto? Pero la fuerza laboral disponible habla también de la cantidad de mujeres dispuestas a participar del mercado laboral. Y si podemos recordar, perdón, pero estos son como conceptos estadísticos distintos, si retrocedemos y miramos el 2020, a propósito de la pandemia, esto fue un fenómeno global, tuvimos un retroceso de más de una década en la inserción laboral femenina. ¿Qué quiere decir eso? En la cantidad de mujeres trabajando, buscando empleo o dispuestas a trabajar, pero sin buscar activamente. Pero eso es parte de la fuerza laboral. En el último año, solo en el último año se integraron 100.000 mujeres. El año 2024 recuperamos la tasa de inserción laboral femenina previa a la pandemia y por lo tanto lo que hoy tenemos, y por eso Sala Cuna, y pero también la tramitación del nuevo subsidio laboral que unifica y moderniza ese sistema son nuestras prioridades. Ahora también hemos avanzado mucho. Pero lo que significa eso es que en el fondo el mercado laboral no ha sido capaz de generar suficientes empleos para absorber a toda esa fuerza de las mujeres que ingresado. Están regresando a la fuerza laboral y que están buscando nuevas oportunidades. De acuerdo. Entonces ese es un problema de cómo está funcionando el mercado laboral en definitiva, que por supuesto, solo estaba rebatiendo el punto de interpretación de los datos, que es que ha retrocedido la fuerza laboral, porque de hecho la fuerza laboral femenina yo decía aumentó. Que el desempleo aumentó, que se calcula en función de la fuerza de trabajo, pero a lo que voy en definitiva es que el mercado laboral está muy deteriorado para las mujeres en los últimos 2 años. Teníamos una meta primera que era recuperar la tasa de inserción laboral femenina, porque recordemos por qué salieron masivamente y retrocedimos una década en la inserción laboral formal por la crisis precisamente de cuidado. En eso mantuvimos medidas del gobierno anterior, como por ejemplo el subsidio Protege, y mantuvimos el IFE hasta el 2023 para las mujeres y las personas mayores. Lo que nos muestra las cifras es que se recuperó la tasa de inserción laboral femenina a los niveles prepandemia. Y hoy tenemos la fuerza laboral, más no la tasa de ocupación de cesantía que teníamos antes. ¿Cómo enfrentamos eso? Porque efectivamente no es una buena cifra. ¿Cómo enfrentamos eso? En particular, nosotras creemos que el proyecto de Sala Cuna es fundamental. Hemos seguido dando pasos. Este año Chile pasó a ser el segundo país con más mujeres en minería, a propósito de las buenas noticias respecto al cobre refinado ayer. Sí. ¿Ya? Pasamos, con respecto a nuestro querido país de Canadá, pero pasamos a Canadá en el porcentaje de mujeres en minería. Estamos en una cifra récord de mujeres conductoras.
Y el enfoque que hemos tenido desde el gobierno ha sido buscar oportunidades de empleo formal en las áreas masculinizadas, precisamente porque son las más formales. Usted dice aprobar la sala cuna, que es lo mismo que dice la candidata Jara. Es urgente aprobar el proyecto. Y la candidata Matei. Y bueno, está bien, pero tiene que tramitarse un proyecto que sea aprobable, ¿no? Que realmente el gobierno en el fondo puede terminar su mandato sin haber aprobado un proyecto de sala cuna, que es lejos lo más importante. Usted lo que dice es relevante, pero lejos lo más importante para la incorporación plena de la mujer en el mercado laboral es que haya un derecho de cuidado del niño que no dependa solo de la mujer, además que lo contempla el proyecto, ¿cierto? ¿El gobierno se puede comprometer a aprobar un proyecto de sala cuna que termine su periodo? Nosotros nos hemos comprometido, pero me parece a mí que no es solamente una tarea del gobierno porque el Ejecutivo es colegislador. Ahí hemos tenido un compromiso bien importante tanto de la Comisión de Trabajo del Senado, que preside el senador Gastón Saavedra, en su totalidad. Y yo creo que si miramos las audiencias y las sesiones de la Comisión de Trabajo, vemos que hay un ánimo de legislar. Tenemos acuerdo en que hay que reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, la corresponsabilidad, que si recordamos la ley de conciliación fue discutida. La ley de conciliación quedó como una corresponsabilidad que estaba primeramente en la mujer y en caso de que ella no quisiera, en el hombre. Acá no estamos discutiendo la corresponsabilidad. Con el Código 203, con el artículo 203 del Código del Trabajo vigente todavía. Nuestra meta es reformar el artículo 203. Por supuesto. No le veo el drama a decir eso. Sí, yo me puse la tarea de encabezar ese proyecto de ley, logramos la tramitación de la primera patita, que era importante, que era algo que había trabado el debate por más de 10 años, que era la parte educativa, que no había sido contemplada, con una modernización parvularia, que por supuesto no es todo lo que nos falta en ese ámbito, porque el desafío es muy grande, pero que establece condiciones para poder plantearnos siquiera la ampliación del derecho a sala cuna. Ahora sí que lo último, ¿qué le parece que haya candidatos presidenciales que eventualmente evalúen la eliminación de o la Subsecretaría de la Mujer o el Ministerio de la Mujer? Bueno, técnicamente un ministerio no puede existir sin subsecretaría porque es la parte que ve la gestión administrativa. Ahora, respecto al impacto de eso, yo creo que más que mi opinión, lo que sería útil es ver qué ha pasado en los países donde se ha eliminado, cómo están las cifras de violencia, porque aquí se dice que nosotras no hacemos nada, ¿cierto? Que yo soy una figura política. La verdad es que el Ministerio de la Mujer, bajo nuestra gestión, primero recuperó la recomendación técnica favorable para todo el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pasó a tener centros de atención especializada en todo el país, no solo en algunas regiones. Por lo mismo, más allá de lo que se ha hecho, atenciones. ¿Qué le parece que eventualmente esté en riesgo si es que un mandatario, digamos, sale elegido un mandatario de derecha? Lo interesante para el debate, digamos, en el marco de unas elecciones nacionales no es propiamente mi opinión, que por supuesto quiero que se mantenga el ministerio porque tengo una alta valoración de su trabajo y ha estado detrás, primero como CERNAM y luego como ministerio, detrás de avances fundamentales. O sea, no habría ley Papito Corazón si en su momento el CERNAM no hubiera, junto al Ministerio de Justicia de la época, incentivado la ley de filiación. Bien. Ministra Orellana, gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Gracias por acompañarnos. Gracias, ministra. Buenos días. 9:36. Pausa y ya volvemos con Voces del Poder al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos.